Ok, voy a compartir entonces. Este surge desde aquí. Hay un ejemplo, ¿cierto?, de cálculo de la mediana para la distribución. Al final, los lunes no tengo clase de taekwondo, los lunes es más. ¿Quién habla? No, estás tú nomás. Ya. Dice calcular la mediana de una distribución estadística que viene dada por la siguiente tabla. En el fondo este era un ejercicio para calcular la mediana, eso es lo que yo les pedí. Pero además, luego le agregué para cerrar todo que calcularan los tres estadígrafos o la medida de tendencia central, la media, la moda y la mediana. Pero para ello, con estos datos había que completarlos. Ya, estos datos. Te pido un favor, Nico. Me mutea. Y puedes tú ponerlo en silencio. Y mira, cuando tú lo pones en silencio y quieras hablar, presionas la barra espaciadora y se activa. ¿Ya? Hola, Emilia. Lo dije bien. Hola, Emilia. Hola, profe. Lo dije bien ahora, no te cambié el nombre. Emilia, estamos revisando el ejercicio que había quedado para que ustedes lo hicieran. Ujú. En paréntesis, recibí respuesta solo de uno de ustedes, no de todos. ¿Ya? Era este, en el que se daban los datos, la cantidad, la frecuencia por intervalo, y se les pedía, en el fondo, inicialmente calcular la mediana porque era lo que vimos en esa clase, pero yo le agregué media, mediana y moda. Estos datos lo primero, había que calcular la clase perdón, la marca de clase, que es, ¿se recuerdan? 60 más 63 dividido por 2. Después 63 más 66 dividido por 2. Eso me da como resultado estos valores. Esta es la marca de clase. 61,5, 64,5, 67,5. Ya. Las frecuencias me las daban. Acá están. 5, 18, 42, 27 y 8. Acá están las frecuencias. Y eso me da un total de 100. Se corrió aquí un poquitito esto, pero bueno, lo vamos a arreglar al tiro. ¿Ya? Ok. Eso me da un total de 100. ¿Qué es 100? 100 es el tamaño de la muestra. ¿Ya? El tamaño de la muestra. Entonces, no se asusten que yo dejé de compartir, porque ¿qué pasó con esto? ¿Lo ven o no? Lo que estoy compartiendo. No. Ahora sí. ¿Lo ven? Ahí sí. Listo, ahí estamos, ahí estamos. Ok. Sí. Entonces, tengo la frecuencia, el tamaño de la muestra. Luego, se pide, esto es necesario hacerlo siempre para poder calcular todo lo demás y que sea más sencillo calcularlo. ¿Ya? Luego había que calcular la frecuencia relativa. Hola, Joaquín. ¿Y cómo se calculaba la frecuencia relativa? La frecuencia, que en este caso es 5, se divide por 100. Y como está expresado en tanto por ciento, se multiplica por 100. O sea, en el fondo, era el mismo valor. Estos fueron unos datos y una tabla para hacerlo rápidamente, casi sin hacer uso de calculadora. Joaquín, hola, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿bien usted? Bien, bien. Estoy
haciendo una revisión rápida de esto, Joaquín, porque vamos a ver hoy día la mediana, cómo se calcula, que eso quedó pendiente. Vimos la moda nada más. Sí. ¿Ya? Entonces, tú ya lo hiciste bien. Así que luego calculamos para cada uno, 5 dividido por 100, bueno, es el mismo valor, ¿se fijan? 18 dividido por 100 y por 100 me da 18. Ya. La frecuencia acumulada es luego a le sumo 18, luego 23,42, a 65,27, ya a 92,8 y me debe dar 100. Si aquí este valor es distinto a hay un error en algún cálculo. Luego vienen las frecuencias relativas acumuladas. Es esta misma que se acumula. Son las mismas, entonces los valores iban a ser los mismos. ¿Ya? Aquí debe darnos también 1 cuando es relativa, cuando no está multiplicada por 100. Ya. Posteriormente a esto había que calcular la media. ¿Cómo se calculaba la media? Bueno, este valor, que es la frecuencia, se debía multiplicar por 61,5, que es la marca de clase. Y así con cada uno. Y sumarlo. Este por S más este por S más 42 por 67,5. Y así sucesivamente. Acá están los resultados. 5 por 61,5, 307,5. Así se fueron calculando. Todo. Luego lo sumábamos. Me da 67,95. Aquí hay una aproximación. ¿Ya? Pero por eso está anotado así. Ahora, este valor es el que se debe dividir por el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es 100. Entonces, se dan cuenta, es bastante sencillo calcular. Para dividir por 100 ponemos la coma aquí entre el 7 y el 9. Y está listo. Entonces tenemos la media, que en este caso sería 67, ¿era 95? Sí. Era en barrera. Ahí está. Lo anoté 2 veces. Lo que pasa es que lo tenía anotado. Me olvidé que lo tenía en blanco. ¿Ya? Está todo calculado acá. La moda, para calcular la moda de esta distribución, bueno, hay una fórmula que era la que tenían que ocupar, que decía que era el límite inferior. Primero había que determinar el intervalo modal. ¿Cómo se determinaba el intervalo modal? 100 se dividía por 2. Y eso me daba 50. Y al mirar 50, nos ubicamos aquí, en la frecuencia acumulada. Aquí hay 5, aquí hay 23, aquí hay 65. Aquí está el valor 50. Por lo tanto, este de aquí es el intervalo modal. Entonces, ¿cómo lo calculábamos? La fórmula decía, primero el intervalo modal. Y eso era más la diferencia entre la frecuencia absoluta, que es esta, del intervalo modal, menos la anterior. O sea, 66, que es el límite inferior del intervalo modal, más el otro era 42 menos, porque ahí está la mayor frecuencia, 42 menos 18. Y todo eso estaba partido por el mismo valor, 42 menos 18. Todo eso iba a estar sumado con el mismo intervalo, pero ahora el siguiente. Menos 42 menos la frecuencia siguiente, que era 27. Todo eso iba a estar multiplicado por la amplitud del intervalo.
y la amplitud del intervalo era entre 69 y 66, son 3. Ya. Ese resultado le dio a Joaquín el mismo que tenía yo acá. Que era 67,85. Ya. Esto era lo que había que hacer. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la mediana. Y para la mediana vamos a ocupar esto. Nuevamente. ¿Ya? Y para la mediana, yo hace un rato les dije que había que dividirlo. En realidad, el intervalo para la moda no es necesario dividirlo. Yo me equivoqué. Hay que ver cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia nada más para la moda. Para la mediana hay que dividir este 100, dividirlo por 2. Y vemos, en la frecuencia absoluta, el 50 está aquí, entre 66 y 69. Ese es el intervalo modal. Ese es mi intervalo modal. Y con ese intervalo vamos a trabajar. Primero se los voy a plantear yo con la fórmula. Vamos a hacer el ejercicio de la fórmula. Después vamos a trabajar de manera que no sea necesario recordar la fórmula cada vez que lo van a calcular. La fórmula para la mediana está dada por el intervalo, el límite inferior del intervalo modal, que era este. Este es intervalo modal. O sea, lo voy a anotar aquí, voy a anotar la fórmula. Aunque ustedes la tienen, ¿eh? La tienen en este Power, porque yo lo subí. Así que no anotemos la fórmula de nuevo. Vamos completándola. ¿Ya? Límite inferior del intervalo modal. 66. Eso lo voy a sumar con el tamaño de la muestra dividido por 2. ¿Ya? O sea, 100 dividido por 2. Ese es el intervalo de la muestra dividido por 2. Ahora, a eso debemos restarle la frecuencia absoluta acumulada anterior. Estamos aquí. Esta de acá, 23. No sé. Menos 23. Y todo eso lo vamos a dividir por la frecuencia en el intervalo. ¿Cuál es la frecuencia en el intervalo? 42. Y todo eso lo vamos a multiplicar por la amplitud del intervalo. O sea que en este caso es 3. Si calculamos esto, va a ser entonces que la mediana es 66 más 100 dividido por 2, que es 50, menos 23 dividido por 42 multiplicado por 3. La mediana es entonces 66 más 50 menos 23. Eso es 27. $66 más. Este 3 lo puedo simplificar con 42. ¿Sí? Y esto es 27 dividido por 14. Y ahora debemos sumar eso. O expresarlo con
decimal. ¿Cuánto es 27 dividido por 14? Recuerden que aquí pueden usar y deben usar calculadora. No hay otra forma de hacer esto. 1.92. 1.92 te dio. Bien, gracias. 1.92, ya. Por lo tanto, la mediana, si sumas esos dos, te va a dar ¿cuánto? 67.9. 67.9. 67.93. Ahí está. 67.9. Ok. Tenemos la mediana. Particularidad de esto. Veamos la particularidad de esto. Primero, fíjense ustedes en los dos primeros números de estas medidas de tendencia central. 67, 67, 67. ¿Eso debiera ocurrir siempre? Sí. Podría haber una pequeña variación que aquí este fuese, por ejemplo, 66,9. Pero los tres estadígrafos, las tres medidas de tendencia central deben estar alrededor de la media aritmética. Todas, o sea, deben estar alrededor de este número. Y esto está bien. Aquí hay un buen cálculo, un buen proceso, un buen procedimiento. ¿Ya? Hay que calcular de ese modo la medida de tendencia central. La fórmula, ustedes la tienen. Yo quiero que me respondan si efectivamente la tienen, porque si no la tengo que anotar de nuevo. Voy a tomarle una foto para enviarle esto, ¿ya? Casi se lo envío a otro curso. Bien. Vamos a borrar. Bien, estos datos que hay aquí son datos de un ejemplo que tomé yo. El procedimiento es que fueron tabulados, variable continua. Esto recibe el nombre de datos agrupados, se agrupan en torno a un intervalo. Se calcularon las tres medidas de tendencia central. ¿Ya? Va a haber otro ejemplo acá, que yo quiero que lo hagan ustedes, ¿sí? Dependiendo del año, de 1900 a 1910, ahí generan los intervalos ustedes. ¿Ya? Intervalo de 1900 a 1910. De 1910 a 1920 y así sucesivamente. Estas son las frecuencias. Deben calcular lo mismo que se hizo acá y las tres medidas de tendencia central. ¿Ya? Ahora, una vez que hayamos hecho eso, vamos a proceder luego a graficar los datos. ¿Ya? Y para esto lo más probable es que utilicemos una herramienta como Excel para graficar. ¿Ya? Pero eso no lo vamos a hacer hoy. Lo que yo hoy quiero que hagan ustedes en este tiempo que queda de la clase es responder a esto, para ir aclarando las dudas de inmediato. Porque yo, si bien les dije que en el ejercicio anterior ustedes podían escribirme y yo contestarle, hubo un solo estudiante que lo hizo
y yo me di el tiempo de contestarle cada vez que me preguntó. ¿Ya? Entonces ahora prefiero destinar estos minutos que quedan para que ustedes comiencen a trabajar, por lo menos la primera parte, dejar armado quizás estos 4 de aquí y luego calcular de acuerdo a las fórmulas. ¿Ya? Yo ahora lo voy a dejar visible esto, pero también eventualmente lo voy a dejar de compartir para poder... voy a dejar de grabar, voy a dejar en pausa esto. Así es que, entonces, sí, yo les pediría que me lo enviaran por WhatsApp y yo les hago las Ya. indicaciones y si está todo ok, les voy a decir también si está todo ok. ¿Ya? Por favor. Pues, Ya, chiquillos. Que estén muy bien, ¿eh? Cuídense. ya. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, chao, Emilia.